Muy buenos días a todos, espero que se encuentren con una actitud positiva y que les vaya increíble este día y todos los que siguen. Me presento con ustedes, soy Eda María Salazar Rivera, actualmente estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy traigo para ustedes un tema muy importante y muy interesante, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son todos aquellos con los que nacemos, ¿no? Que contamos con ellos, que no importa nuestro sexo, nuestra edad, nuestra raza, nuestra identidad de género, nuestra religión, no interesa nada de eso. Los derechos son todos aquellos que nosotros poseemos y de los cuales podemos hacer valer. Pero también como derechos tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tenemos ante la sociedad como personas. Los derechos humanos en la educación. Sabemos que todo mexicano tiene derecho a la educación y la educación en México es gratuita para preescolar, primaria, secundaria y media superior. ¿Por qué? Porque como mexicanos ya poseemos ese derecho. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que muchas veces esta educación no llega a todos los lugares que debería de ser impartida, no tanto por la falta de interés, sino a veces por la falta de recursos. Es por eso que deberíamos, o como que se deberían de implementar nuevas formas o nuevos métodos para que la educación pudiera llegar a todos lados de manera igualitaria. En este tiempo estamos viviendo en una situación muy difícil, lo cual es la pandemia. Esta, esta esta problemática afectó no solamente de manera a nuestro país, sino mundial. Entonces tuvimos que adaptar la educación a este método, en donde ahora el nuevo modelo educativo o la nueva educación es en línea. Entonces sabemos que no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a las tecnologías, no todos tienen acceso a las comodidades para poder portar o a las facilidades económicas para adquirir un dispositivo electrónico, una computadora, a contar con internet. ¿Por qué? Porque se salen fuera de los gastos que muchas veces son indispensables para ellos porque tienen como prioridad otras cosas. ¿Qué pasa para esto? Aquí vemos que hay una desigualdad en la educación en este paso o en este momento. ¿Por qué? Porque no contamos con lo que se necesita. Entonces, el país de México ha optado por transmitir las clases a nivel televisión para todos y se me hace algo muy bueno porque si bien se sabe no cuentas tú con internet o con un teléfono, cuentas con un dispositivo electrónico como un televisor y están en los canales normales, no necesitas pagar costo extra de cable, etcétera. Entonces, también esos son los derechos humanos en la educación, ¿no? Que tengamos el derecho y el acceso a una educación fácil, gratuita y de calidad. Ahora, los derechos humanos en la población. Esto nos habla y se resume básicamente que es para orientar los procesos de formulación políticas públicas vinculados a los fenómenos de población y desarrollo desde un enfoque de los derechos humanos, reconociendo viejos temas y asumiendo nuevos desafíos. Que son los que se nos presentan a nosotros como personas. Al momento en el que nosotros pertenecemos a una sociedad tenemos derechos, pero al igual tenemos responsabilidades. ¿Qué debemos de hacer de esto? Un ejemplo muy claro de esto sería el hecho de pertenecer a un grupo social, el que tú quieras. Imagínate tú que estás en un grupo social, quieres pertenecer ya sea a un grupo de arte, a un grupo de canto, a un grupo escolar, al grupo social que tú quieras. Tú como persona tienes derecho a pertenecer en él y no pueden discriminarte. ¿Por qué? Porque tú tienes un valor como persona, independientemente de lo que tú creas, de lo que tú seas, de tu religión, de tu complexión, de tu físico, nada de eso tiene que importar para que tú puedas entrar a un grupo. ¿Por qué? Porque de otra manera se llamaría discriminación y ahí estarían violando nuestros derechos. En contextos políticos o en contextos ya hablando sobre leyes, nuestros derechos se rigen básicamente en saber lo que estamos haciendo bien y también cumplirlo. Sabemos que existen demasiados casos en donde lamentablemente existe impunidad por parte de los gobiernos o de las autoridades, que hay un mal uso de ellas, pero no generalicemos. También como eso hay personas muy buenas que están en cargos muy altos que nos ayudan a hacer valer esos derechos y que se debe de agradecer, porque como todos eso habla sobre nosotros. Dentro de los derechos humanos, que es un tema realmente importante, también nosotros demostramos ante la sociedad
nuestros valores. Y los valores hablan de nosotros en todo. ¿Por qué? Porque estos son enseñados desde casa y reforzados en la escuela. Debemos de también aprender que nosotros vamos a reforzar los conocimientos que ya adquirimos en casa. Eso ya es responsabilidad de nuestras familias y de nosotros como personas hacer valer también esa parte. ¿Por qué? Porque habla sobre una calidad humana. ¿Qué calidad humana tienes tú para la sociedad? ¿Qué tan buena persona eres tú o qué puedes aportar positivamente tú a una sociedad? Entonces, si quédate pensando un poquito en eso y analízalo, porque si tú sientes que algo está mal, es momento de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque el cambio está en uno y cuando uno cambia, nosotros podemos aportar a los demás muchísimas cosas y eso es de verdad muy, muy importante. Es por eso ahora que les hago mención sobre esto. Tenemos 5 aspectos muy importantes. Nuestros derechos, dentro de nuestros derechos se encuentra la educación, nuestros valores, nuestra calidad humana y lo que nosotros podemos aportar a la sociedad con esto. Entonces hay que hacer un poquito de conciencia y no dejarnos, no tener miedo de alzar la voz cuando sabemos que necesitamos justicia y no tampoco aprovecharnos de la justicia o querer hacer justicia por nuestra propia mano intentando sacar ventaja de las demás personas, porque nosotros en este punto estaríamos violando nosotros los derechos de otra persona y tampoco es justo. Entonces, de verdad hay que concientizar esta parte y los invito a todos a que de verdad lean los derechos humanos que están en la Constitución, se metan, informen y busquen información aún más para que podamos enriquecer nuestra persona y podamos hacer más amplio nuestro conocimiento. Hasta aquí esto es todo por mi parte. Espero que les haya agradado la información y muchas gracias por su atención. Hasta luego y nos vemos hasta la próxima.